al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Al alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, el que habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Inclinemos nuestros oídos y vayamos a Él. Oigámosle y vivirá nuestra alma. Busquémosle mientras Él puede ser hallado y llamémosle mientras Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque sus caminos no son los caminos del hombre, ni sus pensamientos los pensamientos del hombre. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Y como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así también será su palabra que sale de su boca. No volverá él vacía, sino que hará lo que él quiere, y será prosperada en aquello para lo cual él la envió. Al Dios de los cielos, a Él sea la gloria desde ahora y para siempre. Hoy, queridos amigos, venimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y la exposición de sus palabras nos alumbra y nos da entendimiento, nos hace entender el camino de la vida, el camino de la salvación. Bien, quiero compartirles una escritura que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 7. Solo les voy a compartir una porción de esa historia. Es la historia de la mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio y que la llevaron a Jesús. Bien, solo les voy a compartir una porción de ahí, de esa historia. La tenemos en en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y el versículo 7. Pero tú en casas puedes leer toda la historia. Bien, allí dice así: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Esta fue una mujer sorprendida. Si puedes leer la historia en casa, una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y los fariseos, que era la secta más religiosa
del día de los días en que Jesucristo caminó la tierra, los fariseos y los escribas le trajeron esta mujer al Señor. Primeramente, y le dijeron, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y Moisés en la ley nos dijo que debíamos apedrear a tales. Tú pues, ¿qué dices? Pero le dijeron eso al Señor tentándole porque querían sorprenderle en alguna palabra para acusarle. Pero esta mujer fue sorprendida, como dice, con las manos en la masa. Fue sorprendida en su pecado. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 24, que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, pero que a otros se les descubren después. Sí, hay personas que son sorprendidas en su pecado mientras viven, y hay otras que no. Hay muchos, por decir algo, muchos que viven robando, matando y nunca llegan a pagar por sus crímenes o por sus robos en esta vida, porque nunca los sorprenden. Pero como dice la Escritura, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubren después. Eso no quiere decir que vayan a quedar los que se entregan al mal vayan a quedar sin el castigo debido. Si no lo pagan en esta vida, lo pagarán delante del Señor. Pero esta mujer fue de las que fue sorprendida con las manos en la masa. Y los fariseos y los escribas le dijeron al Señor, Moisés en la ley nos mandó que apedreáramos a tales. Sí, en la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, si 2 o 3 personas daban testimonio de que la persona había traspasado la ley de Dios, era ejecutada. Habían pecados de muerte que tenían que ejecutar la persona bajo la ley de Moisés. Por el testimonio de 2 o 3 testigos. En el Evangelio en Hebreos capítulo 10, versículo 28 dice que el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. La ley de Moisés era la ley que Dios dio en el monte de Sinaí, que incluía los 10 mandamientos. Pero no solo eran los 10 mandamientos, era mucho más. Y eso había pecados de muerte que traía una sentencia de muerte. El Señor había dicho en Ezequiel 18:4, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. La ley el quebrantar la ley de Dios traía una sentencia de muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Traía una sentencia de muerte. Santiago 2:10 dice, porque el que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Pero entonces estos fariseos querían ejecutar a esta mujer. No querían tener misericordia de ella.
Y el Señor, cuando le dijeron esto, se inclinó en tierra y empezó a escribir. Tal vez empezó a escribir los pecados de cada uno de ellos. Y como insistían en preguntarle, les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y entonces estos hombres, acusados por su conciencia, empezaron a retirarse desde el mayor hasta el menor. Se empezaron a retirar cada uno, porque sabían que ellos también, de una forma u otra, habían violado la ley de Dios. Pero sí estaban prontos a ponerle el dedo señalador y acusador a esta mujer. Y acusados por su conciencia, se fueron retirando, desde el mayor de ellos, desde el más viejo hasta el más joven. Sí, es que la conciencia es algo dado por Dios. Y la conciencia nos acusa o nos excusa. Cuando hacemos algo malo, como que se nos pone el semáforo. Cuando vamos a hacer algo malo, se nos pone el semáforo de verde, cambia por decir algo amarillo, como diciéndonos: cuidado, no lo hagas. Y cuando el hombre hace lo malo, entonces se le pone el semáforo en rojo, peligro. Así es la conciencia dada por Dios. La conciencia que ha puesto en todo ser humano, hasta el indígena en la selva más remota. Puede estar en el Amazonas, por allá escondido entre la selva. El indígena tiene una conciencia dada por Dios. Es luz de Dios para su vida. De manera que nadie tiene excusa delante de Dios. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16: porque cuando los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, y dando testimonio su conciencia, o acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Dios juzgará a todo el mundo. Si no es por su ley, lo juzgará por la conciencia. La conciencia que le dio, que le dicta lo malo y lo bueno. La conciencia es como un anillo que le regalaron a un príncipe en una fábula, que le dijeron que el anillo tenía ciertas virtudes, estaba lleno de piedras preciosas, pero le dijeron: lo especial de ese anillo, te darás cuenta lo especial que es. Y el príncipe se dio cuenta que cuando tenía un mal pensamiento, se fue dando cuenta que el anillo le apretaba un poquito el dedo, y que cuando hacía algo malo le apretaba duro el dedo. Era el anillo de la conciencia. Y esa es la conciencia que va a acusar a todos de su culpabilidad delante de Dios, que ha hecho lo malo. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, todos pecaron. No hay ni uno justo, ni aun uno. Romanos 3:10. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Romanos 3:12. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado entró en el mundo por un hombre, dice Romanos 5:12, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia nos dice que todo hombre nacido de mujer ha pecado.
El único que nos dice la Biblia que nunca pecó, ni se halló engaño en su boca, que nos dice 1 de Pedro 2:22, fue Jesucristo. De resto todos le han fallado a Dios. Y esa conciencia acusa a todos. Ahora el Señor le dijo al que esté de vosotros sin pecado, que tire la primera piedra contra ella. Porque estos fariseos y escribas venían ya listos a apedrearla, pero se la trajeron a Jesús. Y no sabían que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia es el favor de Dios que no merecemos, que no ameritamos. Una vez hemos violado las leyes divinas, no tenemos mérito alguno para entrar en el reino de Dios. No tenemos mérito alguno para entrar en la presencia de Dios. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la ley nos acusa. La ley de Dios nos señala como culpables para que reconozcamos nuestra debilidad y nuestro pecado, para que vayamos al que nos puede salvar de la sentencia de muerte, a Jesucristo. Él es el que puede salvarnos y quitar la sentencia de sobre nuestra cabeza. Juan el Bautista dijo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia va más allá de la misericordia. La gracia nos da lo que no merecemos. Al ladrón en la cruz le abrió las puertas al reino, lo que no merecía. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la gracia nos enseña algo. La gracia en Cristo, cuando venimos a la gracia de Cristo, nos enseña algo. A Jesucristo le dijeron, tú pues, ¿qué dices? Y pusieron esta mujer delante del juez de toda la tierra, del que sí la podía condenar, del que sí podía pronunciar su sentencia sobre ella y condenarla y tirarle la piedra. Pero él no quiso, porque él no vino a condenar al hombre, él vino a salvarlo. Él vino a salvar las almas de los hombres, a abrirnos un camino, una esperanza, una gloria eterna, y abrirnos el camino al Padre. Él vino a abrirnos el camino, a quitar el pecado de en medio para que pudiéramos tener acceso al reino de Dios. Él vino a poner su vida en rescate por muchos, y esta mujer era una de esas almas perdidas. Y el que la podía condenar no la condenó, sino que le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, esto no es licencia para pecar. Muchos piensan que como la conciencia acusa a todos, y entonces que todos culpables, que Jesucristo dijo, ni yo te condeno, que entonces se puede seguir pecando. No es así. La gracia nos enseña, dice en Tito, a renunciar los deseos mundanos. La gracia nos enseña a renunciar el pecado para andar en la luz, para andar con Cristo. La gracia no nos dice que sigamos igual. La gracia es para levantarnos de nuestro estado caído. Porque Jesucristo no es alcahueta del pecado. Si Él tiene misericordia es para que cambiemos. Si Él tiene misericordia de nosotros es para que cojamos un nuevo camino. Un camino en el cual caminamos con Él de la mano, obedeciendo a su voz. Y Él le dijo, vete, pero también le dijo, no peques más. A otro hombre que lo sanó le dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y la cosa peor que le puede venir al pecador no arrepentido es el lago de fuego. Es descender al abismo, porque el pecador que no quiere arrepentirse no verá la vida.
sino que la ira de Dios estará sobre él. Cuando venimos a Cristo, Él nos dice, no peques más. No sigas por ese camino. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Él. Y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás. Y también dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, es decir, su vida de pecado, que no la quiere soltar, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Porque de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Cuando venimos a Cristo es para con el deseo de seguirlo a Él y de cambiar, de empezar un nuevo camino. La salvación se encuentra cuando nos convertimos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Porque eso Pablo le dijo, el Señor Jesús le dijo a Pablo que predicara. Y a los apóstoles les dijo que predicaran el arrepentimiento para con Dios. Y la fe en Él, la fe en su nombre para el perdón. No hay salvación si no hay esa combinación de una fe que lleva al arrepentimiento, una fe que lleva a la conversión. La fe sin obras es muerta. La fe si no tiene acción no es fe. Santiago dijo, porque la fe sin obras es muerta. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. La fe verdadera nos llama a obedecer a Cristo. La fe verdadera nos llama a seguir a Jesucristo en esta vida. La fe verdadera nos llama a andar en la luz y abandonar las tinieblas que representa el pecado, que representa la corriente de este mundo. La fe verdadera nos lleva a someternos a Cristo para obedecer al autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La fe verdadera nos lleva a coronarle como Señor y amo de nuestra vida, como el comandante y jefe, el que tiene toda autoridad sobre nuestra vida y de quien nosotros nos sometemos a Él bajo su autoridad para obedecerle. La fe verdadera nos lleva al arrepentimiento. El Señor dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Y digo, viene la hora y ahora es, no te maravilles, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. La Biblia habla como el que no tiene a Cristo como muerto en delitos y pecados. El que no tiene a Cristo está muerto en vida, está como en un sepulcro. Una vez alguien le dijo, Señor, te seguiré, pero permíteme ir a enterrar a mi padre. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. El que le sigue es el que vive, el que resucitará para vida eterna, el que le recibe como Salvador y emprende el viaje de la fe, que empieza a andar en el camino estrecho que lleva a la vida, que es un camino de arrepentimiento y obediencia, que se aparta de los ídolos, deja los ídolos atrás, deja de adorar muñecos de yeso y de palo y de piedra, que enceguecen al que practica ese culto. Los que practican ese culto de adorar estatuas y ídolos están ciegos. Están haciendo lo que es abominable delante de Dios. Lee tu Biblia. Los idólatras serán echados al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero ¿cómo vas a saber si no lees tu Biblia?
Lee tu Biblia, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Pero la gente no le gusta leer de todo menos la Biblia, la mayoría de las personas. Pero donde leyeran la Biblia se darán cuenta lo engañados que están. Elevan a hombres como a pedestales y los endiosan la criatura y le roban la gloria que le pertenecen al único Dios. Le dan gloria, muy dispuestos a darle gloria al hombre. Hombres desfilan y en papamóviles y la gente sale a aplaudirlos porque les dice lo que quieren oír. Sigan siendo idólatras. El homosexualismo, yo no soy nada, no hablan contra eso porque no soy nadie para juzgar eso. ¡Qué farsa! Si se dicen que son ministros de Dios, ¿por qué no advierten al pueblo que el que practique esas abominaciones va rumbo al infierno? No solamente eso, el idólatra va rumbo al infierno. El que practica el pecado, el adulterio, la fornicación, los mentirosos, los borrachos, todo eso, los estafadores, los ladrones, van rumbo al abismo. Pero no les advierten por qué hoy la humanidad y estos falsos maestros quieren es que multitudes los sigan y hablan es falsedades. Y si el ciego guía al ciego, ambos van a caer en el hoyo. Empieza a leer tu Biblia, querido amigo. Empieza a leer la palabra del Dios viviente para que salgas de las tinieblas a la luz. El Señor Jesucristo dijo a él, oíd, el Padre Eterno habló desde el cielo en el monte de la transfiguración y dijo acerca del Hijo, a él oíd. Lo estás escuchando, Él es la única puerta para entrar al reino de Dios. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Bueno, hoy es el día de salvación. Si quieres entregar tu vida a Cristo, el Señor quiere tener misericordia de ti. Para eso vino a este mundo, para levantar al pecador, para abrirle la puerta al reino de Dios, para darle esperanza y la esperanza de inmortalidad y vida eterna. Pero tú tienes que seguirlo a Él y tienes que recibirlo como tu Señor y Salvador. La Biblia dice, porque con el corazón creemos, dice Romanos 10, pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien, si lo quieres hacer, voy a hacer una oración de fe y de entrega. El Señor está ahí, Él quiere tomar tu vida. Él quiere tener misericordia de ti. Él quiere perdonarte, Él quiere transformarte. Él quiere darte esperanza, pero esa esperanza solo está en Cristo. Él es el único medio por medio del cual tú vivirás. El único medio por medio del cual saldrás de las tinieblas a su luz. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador. Y que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente. El Salvador del mundo. Que derramaste tu sangre. En la cruz del Calvario. Para el perdón de nuestros pecados. Creo que resucitaste triunfante entre los muertos. Y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero cambiar el rumbo de mi vida. Quiero caminar contigo de la mano. Me arrepiento, Señor. Te abro hoy mi corazón. Te recibo en mi vida. Como mi Dios.
como mi Señor y mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida y someto mi vida a tus pies. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame un nuevo corazón que te ame y que te sirva. Y lléname de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme esperanza, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación a través de la fe que es en tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Ahora tu vida le pertenece al gran pastor de las ovejas, al Señor Jesucristo. Cuando abran las iglesias, encuéntrate una iglesia cristiana. Les recomendamos las evangélicas, trinitarias y las bautistas. Hay muchas iglesias buenas, Asambleas de Dios, las iglesias cuadrangulares. En fin, encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor, hazte bautizar en las aguas, empieza a obedecer a Cristo, a leer su palabra y adelante con el Señor. Que Dios te bendiga.